Ya está acá el siguiente miembro que va a poder dar un aporte muy grande el día de hoy con su siguiente tema, el cual es nuestro compañero que está acá, el Jonathan Tirado, que también es director de economía y también es el director, también, a ver, voy acá, es director de economía de nuestra asociación. Entonces, nuestro querido Jonathan está aquí, también con su fondo muy especial que hemos hecho por el día de hoy, que es un agradecimiento el tener este fondo. Así que, nada, voy a hacer una presentación. Entonces, me dice Richard Cumeja, es director de investigación y economía de la Asociación Peruana Contextual Conductual de Psicología, el Liceo Contextual. Es miembro fundador también y licenciado en Psicología de la Universidad Federico Villarreal. Asimismo, es egresado de la maestría en Educación en la Universidad San Ignacio Loyola. Ha sido docente de la carrera de Psicología en la Universidad Nacional José María Argueda, que ciudad de Andahuaylas, en Apurímac. Ha participado en numerosos proyectos de investigación publicados en revistas indexadas. Actualmente se desempeña como asesor en metodología de la investigación para tesistas de pre y posgrado. Sus áreas de investigación son psicología educacional, psicología clínica y adaptación psicométrica en instrumentos psicológicos. Y personalmente también creo que voy a tener una maestría en poder usar Excel, ¿no? Para poder calibrar todas las partes económicas que tenemos. Y tiene un tema muy interesante, el cual son reflexiones sobre brecha entre oferta formativa en institutos de posgrado y demanda profesional. Así que aquí está Jonathan para poder compartir con todos nosotros. Ya, ¿qué tal? Gracias, Daniel, por la presentación. Primero, ¿se me escucha bien? Sí, 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 se escucha bien, Jonathan. Ya, muy bien. Entonces voy a pasar a compartir pantalla. Me indica si se ve bien, ¿no? La Sí, pantalla. está perfecto, sí se ve bien. Ya, ¿y hasta qué hora es? Son aproximadamente 40 a 50 minutos, dependiendo si también hay preguntas. Me cerrado. Hasta las 9:30, 9:35, ¿no? Por ahí. ¿No? Ya, listo, gracias. Bien, buenas noches a todos los presentes. Para mí siempre un gusto poder compartir un espacio con los miembros de la asociación, así también como con los invitados, las personas asistentes a este evento. Para mí siempre es un gusto. Entonces, bueno, el tema es en sí, digamos, una serie de reflexiones de algunos puntos, sobre todo en lo que es educación superior ya de posgrado o educación continua también llamada. ¿Ya? Bueno, antes de iniciar yo quisiera también felicitar, ¿no? A la asociación y a todas las personas que la siguen, ¿no? Porque se ha logrado digamos, una alianza, se podría decir de alguna manera, ¿no? Con la Organización Mundial que promueve el Día del Análisis de la Conducta, ¿no? Entonces, de repente, al final del evento, el presidente puede dar algunas palabras, ¿no? De este evento, pero, mejor dicho, de esta suscripción. Y yo creo que es muy positivo, ¿no? Porque de alguna manera también nos conectamos a nivel internacional. ¿Sí? Entonces, eso sí, y bueno, y en general, ¿no? Desearles un feliz día, ¿no? A todos los analistas de la conducta. Bien, el tema que les comento es básicamente, son reflexiones más que todo, porque hace falta muchas cifras, ¿no? Y justamente a partir de esta serie de reflexiones pueden surgir posteriores investigaciones donde se puedan sí realizar, ¿no? Estudios empíricos que aborden los problemas que voy a comentar. Ya se han hecho algunos, existen para otras carreras, pero para psicología no he encontrado tanto. Ahora también mi análisis se va a ubicar en Perú, entonces de repente por ahí, si hay alguien de otro país, podría encontrar similaridades o diferencias, ¿no? Con su contexto. Pero sí hay algo conceptual a lo que apunto, que creo que sí es necesario tomar en cuenta porque se replica en casi todos los contextos, ¿no? Si es que hablamos de Hispanoamérica.
Ya. Entonces, básicamente es abordar algunas observaciones de cómo se ha desarrollado la formación en lo que llamaríamos posgrado o educación continua, ¿no? Eh, de programas, ¿no? Con temática de esta ciencia o esta profesión, ¿no? Como es la psicología, ¿no? Es un poco el índice, ¿no? De lo que vamos a abordar. Bueno, primero que nada, para poner en contexto que el problema sí, digamos, justificar, ¿no? Justificar el problema. He hecho una pequeña búsqueda en la página Tuni, que es una herramienta de la SUNEO. SUNEO es la entidad estatal que supervisa la educación superior. Y en esta herramienta he encontrado, ¿no? Entre diversas carreras profesionales, maestría, doctorado, segunda especialidad, en total 396 programas que forman de alguna manera en el ámbito de la psicología, ¿sí? Entonces sí podemos ver que son bastantes, son un montón. Y las personas, ¿no? Que se inscriben a estos programas, qué tipo de formación, ¿no? pueden llevar, ¿no? Entonces, sí, hay una porción de la población, ¿no? Que está preocupada por este tema, entonces sí es necesario reflexionar. Em, Ahora, nos vamos a ubicar en el posgrado, en la etapa de posgrado. Ya se han hecho algunas investigaciones, algunas reflexiones en el ámbito del pregrado. Eso sí, se puede encontrar un poco más para seguir justificando. Por ejemplo, ¿no? En Perú existen 70 escuelas profesionales de psicología con cerca de 110 mil estudiantes, ¿no? Y dentro de los colegios profesionales se registra un aproximado de 50.000 psicólogos, ¿no? Entonces es una porción grande, ¿no? El problema, ¿no? Del posgrado de repente ya lo podríamos abordar justamente con estos psicólogos egresados, pero en cuanto a la formación de pregrado también existe una porción muy grande, ¿no? De personas que deciden seguir esta carrera. Para hacer un breve resumen, esto lo ha hecho también los autores Arias Gallego, también el doctor Tomás Caicho han escrito un capítulo sobre el tema en un libro que recopila justamente también la formación del psicólogo en diversos países de Sudamérica. Y se han encontrado algunos de los problemas que de alguna manera también se podrían replicar en las formaciones de posgrado, ¿no? Por ejemplo, la expansión, ¿no? Sin control de las universidades, también son las que tienen fines de lucro, ¿no? Priorizando una mayor cantidad de estudiantes que la excelencia académica, la persistencia de un currículo de corte clínico hospitalario, ¿no? Con evidencia de la influencia psiquiátrica clásica, ¿no? Esto hace referencia justamente, más que todos los currículos antiguos, ¿no? Esto ya también ha ido cambiando conforme pasa el tiempo, pero los autores señalan que existen otros ámbitos, los cuales sí es necesario que ya desde el pregrado los estudiantes vayan viendo. También está la baja producción científica del profesorado. Eso también es una realidad que ha estado cambiando. Antes era así muy, muy escasa, pero ha ido cambiando poco a poco. La pobre integración de la investigación en la enseñanza. Esto también se ha visto. eh, los estudiantes tienen muy pocos cursos de investigación o en las mismas asignaturas no se integran elementos o actividades que pongan en ejercicio estas habilidades de investigación, ¿no? Luego, los autores mencionan también la formación, la ausencia de formación ética, o sea, de que existe un curso de ética en sí, y también las limitaciones en el dominio del inglés, ¿no? Porque hay también bastante literatura sobre el tema, ¿no? Y finalmente ya sobre sobre la fragilidad de los procesos de tesis, ¿no? Que también yo que he trabajado en el área, sí he visto que hay múltiples problemas. Los egresados se les exige
una tarea para la cual muchas veces no han sido entrenados o han sido entrenados deficientemente. Entonces, ahí también existe un problema. Esto es básicamente en pregrado, ¿no? De acuerdo a estos autores, pero pueden existir más problemas, como también esto puede reflejarse en otras experiencias formativas, ¿no? Entonces, para, digamos, estar claros, podemos definir a las experiencias de posgrado como experiencias educativas profesionales posteriores al pregrado, que se dirigen a promover competencias en ámbitos profesionales específicos y de mayor especialización. Acá también podemos hacer una diferencia entre la educación continua, referida a que no existe un final respecto a la educación o al entrenamiento que puede recibir una persona, que la persona por su propia profesión, al ser dinámica, tiene que formarse continuamente. Entonces, estas experiencias formativas pueden ser cortas, de mediano plazo o de largo plazo, ¿no? Y por otro lado, ya las experiencias propiamente posgrado, como son maestría, doctorado, por ahí se puede incluir diplomado, ¿no? Según las especialidades, etcétera. Entonces, un poco esto es, digamos, la estructura, ¿no? De la argumentación que quiero seguir. Entonces, para hacer una, digamos, también, ¿no? Una clarificación, ¿no? De cuál sería la trayectoria del egresado, está que finaliza su carrera y también finaliza, ¿no? Su periodo de internado. Ya existe acá una primera etapa donde enfrenta muchos desafíos, que es que recibe su bachiller o su título de bachiller y hay un tiempo donde tiene que obtener el título profesional, ¿no? Entonces, ahí también puede surgir algunos problemas porque algunas eh, de las convocatorias laborales, por no decir la mayoría, exige ya la licenciatura, ¿no? Pocas habitualmente puestos de menor experiencia o menor experticia sí requieren bachiller, ¿no? O solo exigen bachiller, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera etapa de desafíos. Y ya está en la propia persona la obtención de licencias, especializaciones o puestos que garanticen una mayor formación, etcétera, ¿no? Entonces ahí, en esta trayectoria surge la primera brecha de desempleo, ¿no? Está que la persona también puede estar en el dilema de continuar trabajando y seguir las capacitaciones internas o especializarse de acuerdo a las necesidades de su centro de labores o sus intereses profesionales, ¿no? Es decir, continúo trabajando para lograr objetivos personales o me continúo especializando para de repente alcanzar mejores puestos o alcanzar objetivos profesionales, etcétera, ¿no? Lograr los dos a veces puede ser difícil, pero es un desafío que enfrentan justamente los egresados, ¿no? Entonces, ante esta primera brecha de desempleo, algunas ideas, ¿no? Algunas ideas de investigación pueden ser explorar los indicadores de empleabilidad, ¿no? Por ejemplo, medir directamente el desempleo directo, hacer estudios poblacionales para identificar a estas personas. Eh, de ahí también hay personas que pueden sufrir esto que se llama desajuste ocupacional, que es dedicarse a algo para lo cual no han sido formados, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Un psicólogo trabajando, haciendo labores administrativas o haciendo otro tipo de labores, ¿no? En una empresa, ¿no? Entonces ahí hay un desajuste ocupacional, ¿no? También está el problema de la inserción en el área de la formación, porque puede existir que un psicólogo, una psicóloga sí quiera insertarse en un área en específico, pero no hay un puente o no hay las convocatorias, no hay las oportunidades para lograrlo. Entonces, ahí está también otro problema, ¿no? Cada uno por indicado por sí solo incluso puede ser un estudio, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Dentro de variados también diseños de investigación. Ahora, algunas universidades sí cuentan, ¿no? Con estos datos internos. De hecho, lo ideal es que, y esto lo han hecho más las universidades privadas,
es recibir una retroalimentación de estos datos para mejorar su propuesta formativa, ¿no? Y esto de repente en universidades estatales es un poco más difícil por el tema de que tener que realizar cambios administrativos a veces puede demorar y no logran identificar esto y por eso es que se les acusa en múltiples ocasiones de que existe como que un desfase, ¿no? Entre la universidad pública, entre lo que forma y entre lo que requiere ya el ámbito laboral, ¿no? Entonces ahí también hay un problema, ¿no? Entonces, en la actualidad también se ha visto, para el caso específico de la carrera de psicología, hay otras carreras que también han tenido esto, se han abierto nuevos programas de pregrado de psicología, masificando la profesión. Justamente algunos colegas nos comentaban ello, ¿no? Que se están abriendo varios programas, sobre todo en provincia y también está proliferando más la oferta de la modalidad semipresencial y la modalidad netamente virtual. De hecho, ahí también hubo una polémica, ¿no? Porque uno puede poner en tela de juicio, ¿no? Dos cosas, ¿no? Uno, eh, ¿cómo se garantiza la calidad educativa de un programa que solo se ofrece en la modalidad virtual? Y la otra, el otro debate abierto es, ¿no? Si las competencias del psicólogo exigen una modalidad semipresencial o presencial, que no sería suficiente la virtual, ¿no? Entonces, eso también es un debate, ¿no? Es algo que se tiene que discutir, revisar, ¿no? Y, pero esta apertura, ¿no? De mayores programas de pregrado y posgrado obedece, ¿no? Obedece a otra lógica, ¿no? Lo que podríamos decir la lógica del mercado. Entonces, dentro de esta trayectoria del egresado, cuando, digamos, la persona trabaja en organizaciones, ya sean de tipo educacional, empresariales, estatales, o de salud, ¿no? Pero organizaciones, ¿no? Eso también ahí podríamos hacer una diferencia, ¿no? Con el caso de un psicoterapeuta, porque es un caso especial, porque puede trabajar de manera independiente o en pequeñas consultoras, ¿no? O, digamos, asociarse, ¿no? Con grupos de psicólogos, pero cuando se trabaja para alguna organización, a veces existen otros criterios, ¿no? O los criterios son más amplios, ¿no? Digamos, criterios de ejercicio profesional. Entonces, cuando la persona se inserta, existe estos niveles laborales, ¿no? Como el practicante preprofesional. Antes de ahí se pasaba, ¿no? A lo que es una persona que está en entrenamiento, trainer se le llama, o que es asistente, o que está en un nivel junior, o que está en un nivel semi-senior, o ya o se le puede decir especialista, y ya cuando ya tiene, digamos, a su cargo personas y toma decisión, coordinador o jefe, ¿no? Es moderno también esta figura del practicante profesional, que también puede ser muy cuestionable porque eh, como un profesional puede todavía ser practicante si es que ya la universidad se ha asegurado digamos, declara que el profesional ya tiene las competencias necesarias para desempeñarse en su puesto laboral, ¿no? Creo que esta figura también se inventa un poco más para eh, tener menores salarios, ¿no? A veces es mejor decir las cosas directamente, ¿no? Tener menores salarios y entonces el puesto también le ayuda, ¿no? Al empresario para ver si es que la persona logra desempeñarse efectivamente en su labor, sí mantenerla el mayor tiempo posible, ¿no? En ese puesto o en ese tipo de nivel laboral, ¿no? Entonces, se plantea también la pregunta, ¿no? Sobre estos niveles laborales, ¿no? Que funcionan para las empresas, ¿no? Pero ¿serán los niveles o roles adecuados para el desempeño de sus funciones? Esa también es otra idea de estudio,
¿no? Porque, por ejemplo, en la profesión de psicólogo es múltiple las quejas, ¿no? De personas que dicen que les encargan funciones que no son propiamente de estas, ¿no? De la profesión. Entonces ahí también hay otro problema. También está el sueldo brindado corresponde con el nivel laboral. Esta es otra idea de estudio, ¿no? Porque, bueno, los sueldos son muy variados, ¿no? Y en cuanto a la realidad peruana, se ven influenciadas muchas veces por la precariedad laboral, ¿no? La desigualdad de oportunidades, la experiencia profesional de la persona, ¿no? Así como también el sector, ámbito en específico, ¿no? Y otras variables. Entonces, como ven, también a partir de aquí se puede hacer un estudio también, ¿no? De algún tipo de diseño relacional o comparativo para ver esto. En el portal CompuTrabajo, yo he obtenido este dato. Esto fue a finales del año pasado y se dice que el sueldo promedio de un psicólogo en Perú es 1.203 soles, lo cual está muy cerca, ¿no? del sueldo mínimo. Y si vemos ahí la pequeña gráfica de intervalo con, digamos, una media inferior de 500 soles, esto seguramente para puestos part-time, no quiero imaginar que sea para puestos full-time, y la media superior, ¿no? Con 2.200 soles, ¿no? Entonces, como ven por ahí también puede existir este problema de los sueldos porque de alguna manera limitan que la persona pueda realizar mayores especializaciones o pueda cumplir sus objetivos personales de vida. Obviamente ya cuando, digamos, profundizamos más, ¿no? Y hablamos así de acuerdo a cada ámbito de los famosamente conocidos, ya la cosa cambia, ¿no? Un practicante estaría ganando 871 eh, soles al mes en promedio. eh, un psicólogo clínico, educativo, relacional, entonces así va a ganar, ¿no? Entonces por ahí podemos encontrar estas diferencias. Ahí también, ¿no? Otra idea de estudio. ¿En cuánto tiempo puede solventar un egresado con sueldo promedio una maestría en psicología con mensualidad promedio, ¿no? Eso también es otro detalle, ¿no? Porque muchas personas no realizan su maestría hasta muchos años después, ¿no? O eligen la maestría o alguna experiencia formativa de posgrado también atendiendo a la parte económica, ¿no? Por ahí también eso también sería muy interesante revisar. Entonces, ya en cuanto a las opciones de especialización que tiene el egresado, la oferta se divide en lo ofrecido por institutos. Estos pueden ser nacionales, ¿no? Ya sea de tipo privado o público, o institutos extranjeros, en la modalidad online, la modalidad virtual. También está que se puede especializar en universidades, también de estos tres tipos. ¿Mm? Ahora, acá también hacer una mención especial de que muchos institutos, justamente por el tema de la pandemia, pasaron su oferta a la modalidad virtual y les gustó, les gustó y se mantuvieron ahí y ya incluso es difícil encontrar oferta presencial, ¿no? Eso también es Y también las universidades no han abandonado totalmente la presencialidad, pero sí la mayoría de sus programas también tienen una modalidad semipresencial y virtual. Ahora, respecto a los cursos, ¿no? que ofrecen estos institutos, universidades, también existe un desconocimiento del público respecto a las denominaciones y a lo que puede esperar sobre estas experiencias formativas. Entonces, se puede hacer una diferencia entre los eventos de naturaleza académica y los eventos de naturaleza de capacitación, ¿no? Entonces, cuando una universidad, por ejemplo, ¿no? hace un webinar, ¿no? Así le dicen, ¿no? Webinar, ¿no? sobre algún tema, realmente con solamente saber, ¿no? o participar en el webinar, podríamos desarrollar incluso, ¿no? alguna pequeña habilidad.
Ahí está la cuestión, ¿no? Entonces es necesario cuestionarse eso, ¿no? Y que en realidad esto requiere mucho más, ¿no? Aquí hay una, digamos, una pequeña clasificación que también no pretende ser exhaustiva. Es una clasificación que se suele usar en la asociación liceo y, digamos, funciona, ¿no? Porque permite diferenciar justamente los eventos que se difunden. El- a veces en la publicidad se menciona, ¿no? El evento no garantiza competencias, ¿no? Ese es también un tema de honestidad con el público que muchas veces no se realizan en otros lugares, ¿no? Podríamos decir de alguna manera, ¿no? Otros lugares prometen, ¿no? Que eh, a veces prometen un alto grado de experticia cuando la oferta formativa que brindan no es suficiente para llegar a ese tipo de experticia, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Digamos, un instituto puede ofrecer una formación en cierta terapia, ¿no? De 6 meses y con eso ya te dicen, ¿no? Ya eres terapeuta de tal tipo o de tal marca. Esto es muy cuestionable, ¿no? Por más endeble, ¿no? que sea la marca de la terapia, es muy cuestionable, ¿no? Entonces, bueno, por la cuestión del tiempo, ya no voy a explicar de qué trata cada uno. Acá sí quisiera señalar que múltiples organizaciones, incluso colegios profesionales, organizan lo que el famoso congreso, ¿no? Congresos, ¿no? Eso siempre van a encontrar, ¿no? Primer congreso de psicología, ¿no? Pero emplean mal esta definición, ¿no? Deberían llamarle jornadas, ¿no? Porque un congreso, ¿qué es? Es una reunión periódica de expertos que toma la decisión, una decisión de tipo política o académica, o que combina las dos cosas sobre algún campo disciplinar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El congreso sería, ¿no? Que un grupo de expertos de tal ámbito diga, no, vamos a cambiar el estándar tal. Ahí sí, ¿no? Pero acá se ofrece los llamados congresos no con esa exactitud, ¿no? Sino lo que serían jornadas, que agrupa una diversidad de actividades como puede ser simposio, coloquio, seminario, un congreso interno también, o también algunos talleres pequeños, ¿no? Entonces, como ven, ya existe por ahí un cuestionamiento que se le puede realizar a la oferta, ¿no? Que se difunde. Entonces, en cuanto a los eventos de naturaleza de capacitación, eh, está el taller, ¿no? Que es un espacio planificado con máximo 3 objetivos de aprendizaje y planteados en términos de competencia, habilidad, ¿no? Es decir, ya el participante logra una actividad o, digamos, alguna destreza específica, ¿no? Y también requiere de ciertas condiciones para que el aprendizaje se logre de la manera más óptima posible. Entonces, a partir de este taller, cuando, digamos, vamos sumando, y obviamente esta suma, digamos, sumamos más talleres, y obviamente tiene que haber una coherencia y una congruencia entre, que permita, digamos, un desarrollo adecuado de la competencia, ya podemos hablar de el curso, ¿no? El curso sería un mínimo de 2 talleres, ¿no? Y con una duración específica, ¿ya? Y la formación ya sería el agrupamiento de 2 o más cursos. Y que sí, por su palabra, es una palabra fuerte, ¿no? Formación sí requiere 1 año o más de duración, ¿no? Entonces allí sí, también se brinda un certificado que sí mencione que la persona ha logrado tal competencia o tales habilidades en el ámbito en lo cual, digamos, fue la temática de la formación, ¿no? Ahora, esto también no es fácil, ¿no? Y bueno, ahí vienen las consultas o las preguntas, ¿no? Bueno, esta parte sí un poquito la voy a pasar, ¿no? Porque sí, por el tiempo.
Justamente acá se brindaba una definición, ¿no? Desde cierto modelo conductista, específicamente el interconductual, sobre lo que sería una competencia, una habilidad. Pero en general, sí, ¿no? Las personas también presentes en el auditorio manejan un poco estos términos, sí, identifican, ¿no? Que una habilidad y una competencia no se forman de la noche a la mañana, o incluso en un mismo full day, ¿no? Puede que formes una habilidad, pero la misma habilidad y la competencia requieren de una serie de experiencias donde la persona poco a poco vaya afinando más su desempeño para alcanzar los criterios de efectividad, ¿no? Que resuelva eficazmente. También, ¿no? Ahí tiene sus pequeños criterios, ¿no? Menor tiempo, empleando los menores recursos, ¿no? O los recursos más optimizar sus recursos, ¿no? Con la efectividad y por un lado la variabilidad, porque existen múltiples situaciones que en este caso el psicólogo tiene que resolver. Entonces ahí entra el concepto de competencia, ¿no? Entonces, aquí es donde podemos encontrar un primer cuestionamiento, ¿no? Se podrá llamar un curso a un conjunto de clases que no exija desempeños por parte del estudiante, ¿no? Donde el docente, por más dinámico que sea, por más claro, didáctico, ¿no? Que presente los mejores videos, ¿no? Si no hay un aporte del estudiante en la forma de sus desempeños, ¿realmente se le puede llamar curso? Ahí está la cuestión, ¿no? Es el cuestionamiento, ¿no? Y también incluso, ¿no? Acá viene la otra pregunta, ya, tomamos en cuenta, ¿no? El docente está tomando en cuenta, está evaluando el desempeño del estudiante, pero esta evaluación es rigurosa, ¿no? Y con rigurosa es emplear instrumentos y emplear una observación especializada. Entonces, ya a partir, ¿no? de esta evaluación rigurosa, sí se podría verificar ciertas destrezas, pero ¿se puede verificar las habilidades? Ahí está la cuestión, ¿no? Acá también había justo el tema conceptual que quería abordar, era que, ahí está, que también la definición común de competencia es, digamos, muy simple, ¿no? Entonces, una definición como la que ofrecen algunos modelos conductistas sí nos puede ayudar de mejor manera para estructurar mejor las experiencias de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Eso podemos decir así. Entonces, voy a apuntar ya directamente a los problemas, ¿no? que se puede observar en institutos, ya sea privados, nacionales o extranjeros, ¿no? En que, en primer lugar, estos están subordinados a la dinámica del mercado, ¿no? Sí buscan ganancias, pero lo ideal sería que encuentren un balance entre la generación de ganancias y la calidad educativa. Entonces acá surgen los problemas, ¿no? Cuando ese balance no se da, ¿no? Que existe un desbalance. Está primero en la maximización de las utilidades. Muchos institutos contratan docentes por el menor costo de pago y también muchas veces sin brindarle los beneficios o apoyo que se requiere para su desempeño, ¿no? Entonces, aquí existe un primer problema porque personas que, claro, no, honorablemente quieren trabajar, pero que no tienen la suficiente acreditación en cuanto a competencias y habilidades de tal ámbito, eh, por sí ser profesores pueden acceder a un menor costo. Entonces, ahí puede existir un primer problema, ¿no? Un filtro que se tienen que hacer, que tienen que hacer los institutos. Otro es la masificación de las aulas, ¿no? He observado Zoom de 50, 100 personas, ¿no? Y dice que son cursos, ¿no? Ahí podemos encontrar un problema, ¿no? Luego está la no inclusión de estrategias y espacios educativos necesarios, justamente por el tema, ¿no? de abaratar los costos. Tengamos en cuenta que
Zoom no sería, por ejemplo, ¿no? Una plataforma suficiente, aunque sí he visto que ya ha integrado, se puede integrar varias herramientas dentro de la misma plataforma, pero se requiere de más, ¿no? La falta de autoevaluación de los cursos también es otro problema, ¿no? Que los institutos no verifican que el curso, ¿no? En que está bien, en que está mal, ¿no? Algunos sí, ¿no? Por ejemplo, hacen encuestas de satisfacción, pero esa encuesta de satisfacción también no es suficiente, ¿no? A veces se puede requerir mayor información de parte del alumno o un monitor, un vedor, ¿no? O una persona que observe también el desarrollo de la asignatura, ¿no? O del curso, ¿no? Y finalmente está que, sobre todo, ¿no? Para el caso de la oferta extranjera, casos de altos costos, ¿no? Que pueden imposibilitar, ¿no? Eh, Sobre todo por el nivel económico del país, ¿no? Entonces ahí puede surgir un problema, ¿no? Luego está el otro problema que es la aplicación del marketing. Bueno, o sea, todo curso necesita una aplicación, un buen marketing, ¿no? Pero otra cosa es ya dirigirse a eh, estrategias de repente más, eh, mucho más, que pretenden encandilar, que pretenden sí capturar, ¿no? La atención de la persona y garantizarle algo que finalmente no se va a dar. ¿No? Entonces, por ahí, por ejemplo, algunas estrategias que se ha aplicado bastante es eh, el tener ponentes o profesores extranjeros, ¿no? Asumiendo que las personas nacionales no serían suficientes, ¿no? Que con extranjeros sí se garantiza la calidad, ¿no? Entonces, ahí por ahí hay un sesgo, ¿no? Que es necesario, ¿no? Que las personas, sobre todo esto ya más dirigido a los personas que estén interesadas en seguir en un curso puedan leer, ¿no? De una manera más crítica, ¿no? Bueno, esta imagen por si acaso es demostrativa, ¿no? No son psicólogos ellos, no son personas de otro ámbito profesional, es solo un ejemplo, ¿no? Por si acaso, ¿no? Eh, y esto también es otro punto importante, otro problema, ¿no? Que se puede cuestionar la solidez conceptual de las propuestas formativas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Existe un primer problema que es la combinación de campos para abarcar más, ¿no? Puede surgir un curso de psicología del consumidor y marketing digital, ¿no? Lo agrupan, ¿no? Pero los dos temas de por sí merecen su propia especificidad, entonces no sería algo bien complicado agruparlos a menos que sea una experiencia formativa muy larga, ¿no? O un doctorado, ¿no? Pero igual ahí también es bien cuestionable, ¿no? Y por la otra parte es la omisión de contenidos fundamentales, ¿no? Y en el caso, bueno, acá sí tengo que mencionar, ¿no? En el caso del análisis de la conducta, tal vez algunos cursos sí puedan cometer este error, ¿no? Porque existe eh, cierto entendimiento que se debe dar sobre los hallazgos principales del análisis de la conducta, ¿no? Estoy haciendo referencia sobre todo, ¿no? A los procesos de condicionamiento clásico y operante, ¿no? Que a veces en los cursos es visto de manera superficial, ¿no? Y aún así el curso tiene una línea de análisis de la conducta, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Es necesario eh, reflexionar, revisar, criticar, ¿sí? Luego está que otros problemas, ¿no? La difusión de conceptos de endeble o nula validez científica para que resulta atractivo al público. Y un eclecticismo, ¿no? Que es una combinación de abordajes teóricos sobre un tema, pero esta combinación, digamos, no es realizada de una manera estricta o seria, ¿no? Sino, digamos, de una manera superficial, ¿no? Entonces allí surge otro problema, ¿no? Acá también conviene traer a la mesa lo que sería considerar que la mejor
práctica profesional es la que se basa en la evidencia. Entonces, a partir de allí, los enfoques, modelos, programas de investigación que rechacen esto, no lo consideren algo estrictamente necesario o valioso o importante, sí se les puede cuestionar, ¿no? Como son algunos de las teorías, ¿no? Teorías en un sentido laxo, ¿no? Del término, que se puede encontrar en estos cuadritos, ¿no? Bien, entonces, esa es un poco las críticas que se ha hecho sobre todo a los institutos. Bueno, ya por la cuestión del tiempo, de repente solo quiero mencionar, voy a pasar un poco a algunos temas. En cuanto a las universidades, la ventaja, ¿no? de las universidades es que pueden ofrecer maestrías, doctorados, programas de segunda especialidad, ¿no? Em, bueno, los institutos sí pueden hacer cursos y pueden hacer diplomados si es que tienen el respaldo de una universidad. Entonces, tienen esa oportunidad las universidades de tener, digamos, experiencias formativas más largas, pero aún así se presentan algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, la calidad conceptual, ¿no? de estas experiencias formativas no es ajena a contagiarse de eclecticismo o conocimiento anticientífico. Está la omisión de espacios educativos necesarios para los cursos, esto sobre todo cuando se hace en la modalidad virtual. Es necesario, ¿no? Que algunas habilidades requieran, ¿no? de algunos espacios educativos, en este caso presenciales, ¿no? Está que eh, ante los altos costos para diplomados o maestrías, los egresados opten por maestrías de menor costo, pero esto sacrificando la calidad. Ahí está la cuestión, ¿no? Y en cuanto al marketing, el marketing también tiene un enfoque para difundir la universidad, pero no el programa educativo. Entonces ahí el programa educativo también puede ser un misterio para la persona debido a este enfoque del marketing, ¿no? Y también en cuanto a las maestrías, se ha observado que las maestrías son generales, tratan de combinar elementos profesionalizantes de investigación, pero esta combinación también a veces puede no resultar, no resultar la más conveniente, ¿no? De hecho, en otros países existe, ¿no? Que la maestría tiene un énfasis, ya sea en lograr habilidades profesionales o netamente de investigación, ¿no? Yo creo que eso sí sería muy útil traerlo aquí, que las universidades también la especialicen así. Ahora también está el problema de que aquí las maestrías se consideran como algo que se puede realizar en un tiempo de clases de fin de semana o de clases en las noches, ¿no? Cuando en otros países, sobre todo un poco más desarrollados, las maestrías y doctorados requieren tiempo completo. Entonces, eso es también otra cuestión que hay que revisar. Ahora está el problema, ¿no? Si la persona le dedica tiempo completo, ¿dónde saca la plata, ¿no? Entonces ahí es necesario un sistema de becas también. Entonces, es otra cuestión, ¿no? Bueno, también iba a hablar de nuevos campos profesionales, nuevas demandas profesionales que de repente no están atendiendo los institutos y las universidades, ¿no? Como es la psicología de la interacción humano-tecnología o el UX Research, ¿no? La psicología del consumidor digital, ¿no? Y también la psicología aplicada al diseño de políticas públicas, ¿no? O también conocido como Behavioral Insights, ¿no? Esos también son ámbitos nuevos. También está el tema de la regulación legal profesional. Ahí también hay aportes muy interesantes de los miembros de la asociación, ¿no? Pueden revisar ahí la producción que han realizado algunos miembros, ¿no? Por ejemplo, Darwin Gutiérrez, Hans Castillo, ¿no? Diego Torres, ¿no? Entonces, ellos sí han hecho una producción muy interesante y sí recomiendo revisar, ¿no? Sobre todo hay un libro, ¿no? Hay un libro que se ha escrito sobre ello. Entonces, bueno, no quería decir la solución, pero digamos, una solución, ¿no? Que es
a esta pregunta, ¿no? ¿Quién puede brindar estándares para la calidad educativa de, de las ofertas de posgrado, ¿no? ¿O qué alternativas hay a los institutos, a las universidades, ¿no? ¿Cómo se puede asegurar esta calidad? Entonces ahí entra en juego las asociaciones, ¿no? En Perú, las asociaciones son organizaciones de personas que no tienen una finalidad de lucro, son un grupo de personas, ¿no? Se unen voluntariamente con un fin. Fin pueden ser social, educativo, cultural, científico, religioso, ¿no? Deportivo, comunitario, o de otro interés, ¿no? Entonces, estas personas se reúnen, la constituyen, ¿no? Y la ventaja es que la asociación debe cumplir sus fines, ¿no? O sea, no persigue un fin netamente comercial. Sí puede ofrecer cursos, pero se persigue los fines de acuerdo a las actividades que sumen estos fines, ¿no? Estas asociaciones tienen una estructura con un consejo directivo o junta directiva, ¿no? Que gestionan y es supervisada por los miembros en general, ¿no? Entonces, estas asociaciones, al no tener un fines de lucro, pueden organizar eventos académicos de capacitación con una mayor solidez conceptual, porque también se entiende que agrupan a los profesionales especializados en estos temas, ¿no? Y un ejemplo es lo que se ha tratado de hacer en la asociación todos estos años, ¿no? Seguramente si ustedes comparan el nombre, ¿no? El nombre del curso, ¿no? Y la presentación de los cursos de la Asociación Liceo con otros institutos o universidades, se darán cuenta que hay una diferencia, ¿no? De repente hay palabras más rebuscadas o mayor especificidad, pero existe justamente esa preocupación, ¿no? De una mayor solidez conceptual y de brindar o de asegurar que lo que se ofrezca en cuanto a una certificación o una evaluación de las áreas de competencias se cumpla, ¿no? Ahí está una diferencia, ¿no? Entonces, eso sí es interesante. Puede que en un futuro, ¿no? La asociación pueda brindarlos, ¿no? Digamos, un documento de estándares de calidad educativa que puedan seguir las instituciones, universidades, por ejemplo, en el caso de psicología. Y esto de alguna manera ya lo ha hecho, por ejemplo, la ABEI, ¿no? La ABEI, que es justamente la Asociación Internacional para el Análisis de la Conducta, tiene un programa que es la Accreditation Board, que justamente certifica programas de bachillerato, de maestría y doctorado, siguiendo los lineamientos de lo que se buscaría que sea una formación de analistas de la conducta, ¿no? Y ahora esto se ha extendido, ya no es exclusivo también de universidades de Estados Unidos y Canadá. El ejemplo más interesante es, por ejemplo, de una universidad en Colombia, que es la Universidad Conrad Lorenz, que logró una acreditación de la ABI para su pregrado de psicología, ¿no? Es decir, la persona, esto de las acreditaciones también es muy interesante porque a la persona ya le garantiza, ¿no? Que si sigue tal programa, sí puede llegar a tener las competencias necesarias, en este caso para denominarse un analista de la conducta, ¿no? Entonces, sí, como ven, es un campo bien interesante, falta mucha investigación. Pero justamente también quiero destacar, ¿no? La investigación realizada por otros miembros de la asociación. Aunque es en el caso de pregrado, igual es interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se ha hecho un conteo, ¿no? De las asignaturas de psicología experimental en las mallas curriculares en escuelas profesionales de psicología en universidades peruanas. Justamente la ventaja, ¿no? De la asociación al ser sin fines de lucro es que no únicamente se hacen cursos, ¿no? Sino también ahora estos, ¿no? Por propia iniciativa y esfuerzos propios miembros, se pueden originar estas producciones científicas, ¿ya? Entonces, eso es lo que quería, digamos, dar a conocer. Espero que les haya, sobre todo, despertado el interés o la reflexión y muchas gracias por su atención.
Muy bien, gracias, Jonathan. Bueno, a mí me he hecho llorar un poco porque sí, he visto mi realidad ahí en tu, en todo tu speech. Y como dice Brian, ahí le sangraban los ojos a Brian, sí, a mí también, un poquito. Es que no vibra alto, Brian, no vibra alto, por eso, entonces. Ya bueno. Eh, nada, Jonathan, tendrá muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Si hay alguna pregunta, chicos, están en el micro o también el espacio en el chat de Zoom para poder hacerla. Bueno, mientras quizás alguien la piense, yo quisiera preguntarte así directamente a ti, Jonathan, en relación a lo que tú consideras, ¿no? Yo he escuchado todo y quisiera saber, de una manera quizás un poco más directa, si tú crees que invertir en un posgrado actualmente en Perú, ¿no? Donde estoy, hoy es una garantía de desarrollo profesional o sigue siendo una apuesta quizás un poco incierta. ¿Tú cómo lo considerarías? Ah, bueno, ese sí, bueno, es una pregunta un poco, bueno, difícil de responder, ¿no? Porque la oferta sí es variada. Mi opinión hasta cierto punto también puede ser subjetiva, pero yo personalmente, ¿no? Que digamos, me quiero abocar al tema de investigación o al ámbito de la investigación, no he encontrado un posgrado, o una maestría, ¿no? Que me convenza. Sí, en el extranjero, ¿no? Pero también a veces ahí surge algunas dificultades. Entonces, sí, por ahí, sí, o sea, sí hay maestrías, ¿no? Que pueden, digamos, de alguna manera ya sea entrenar eh, habilidades de investigación. Sí están preocupados por ello, pero también, a veces pueden ser muy caras o pueden, o tal vez tienen un enfoque dirigido a temas de investigación que puede que alguna persona no le llame, ¿no? Que son los temas de investigación más generales, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Si te interesa de repente epidemiología, ¿no? O psicología de la salud, sí, ¿no? Sí puedes encontrar, ¿no? Ofertas muy buenas, pero algún tema específico o más rebuscado tal vez no, ¿no? Entonces por ahí sí, es lo que yo por ahora he observado, ¿no? Igual es una opinión subjetiva, ¿no? También depende de la propia búsqueda de la persona. Claro, y los objetivos, ¿no? Que esto tenga quizás con relación a su carrera profesional. Pero sí es cierto, Jonathan, y se hace real el meme de la nací en LATAM, ¿no? Lamentablemente, pues, pero así es como podemos afrontar igual y poder seguir. Así que, bueno, no habiendo otra pregunta más, quizás Sí, en el chat, discúlpame, Daniel. a Enrique, Enrique ok, Chávez. Sí, sí. claro, Enrique, a ver. Bueno, agradecer a Jonathan por acercarnos a un tema muy interesante y como parte implicada tal vez en el tema de docencia, eh, quería preguntar a Jonathan, ¿qué recomendaciones darías a los que orientan la formación de segundas especialidades en terapias cognitivo-conductuales en el Perú? Sí, gracias. Bueno, sí, yo de repente no podría dar algunas así recomendaciones claves, ¿no? Existen otras personas dentro de la asociación Liceo que sí lo pueden hacer, ¿no? Y sería muy bueno que le pueda escribir ahí, ¿no? En las redes sociales de la asociación, pero sí, sí se está sí, en las segundas especialidades yo creo que es algo muy bueno que está surgiendo porque estas sí enfatizan en que se deben formar competencias profesionales, ¿no? O sea, cuando ya el énfasis es en eso, y no tanto en la parte de investigación como puede ser en la carga, ¿no? De desarrollar una tesis, sí existe una mayor preocupación, entonces sí se puede desarrollar las actividades de una mejor manera posible, ¿no? Entonces, por esa parte, sí, existen múltiples formas de organizar la experiencia educativa de tal manera que aseguren un mejor desarrollo de estas competencias profesionales, ¿no? A mí me gusta bastante esto de la diferencia entre experiencias simuladas y experiencias reales, ¿no? Entonces,
en un primer momento, ¿no? Al estudiante se le entrena en experiencias simuladas con el mismo docente o entre los propios compañeros, ¿no? O, digamos, ya con una interacción con de repente algún software o algún video interactivo y ya las propias experiencias reales, ¿no? Que ya son justamente atendiendo, para el caso que me menciona, a pacientes o clientes, ¿no? Igual aquí también es muy necesaria la supervisión. Ese sí es un punto clave. De hecho, yo he visto una presentación que hicieron algunas personas que justamente colaboran con la ABI, justamente ya enfatizando más, ¿no? O digamos, dando más detalles sobre cómo se puede organizar esta supervisión, ¿no? Que de alguna manera se descuida en los institutos, ¿no? La supervisión no es solamente preguntar a la persona, ¿no? ¿Cómo te fue con el caso y dar algunas ideas? No, ¿no? Es necesario que la persona traiga instrumentos, ¿no? Instrumentos rellenados, ¿no? Si existe alguna posibilidad de recolección tecnológica, mejor, ¿no? Una grabación, ¿no? Y también, no solamente la supervisión, en este caso, en terapeuta experto, sino también de terapeutas en pares, ¿no? Entonces, ahí también, por ejemplo, en la asociación existe el programa de formación en psicoterapia, BACSE, entonces hay unos profesores que también han visto, ¿no? O han estudiado la mejor forma de poder organizar esta supervisión, ¿no? Y ahí seguramente también le darán respuesta. Bien, gracias por la pregunta. No, gracias a ti, Jonathan. Muy bien. Gracias, Enrique, por la pregunta y gracias también por tu respuesta, Jonathan.